Ok, hermanos, página número 23, ejercicio 6. Vamos a comenzar con número 1. Entonces, hermano Kevin, por favor, lee el número 1 y danos la traducción. Sí, señor. Hoy matetai Sí, señor. tom Profetón. menusi Sí, señor. hey dom Cosmo. Traducción: los discípulos de los profetas quedan en el mundo. Perfecto. ¿Cuál es el verbo? Quedan. Menos, exactamente. Quedan. Entonces, tercera persona puede estar dentro del verbo, el sujeto, ellos, o puede estar fuera, caso nominativo. Por casualidad, hoi mathetai es caso nominativo, es el sujeto, porque el caso nominativo siempre es el sujeto de cualquier oración griega. Entonces, los discípulos. Ton profetón, caso genitivo plural. Ton o meganú siempre es caso genitivo plural. ¿Qué palabra añadimos cuando es genitivo? De. Los discípulos de los profetas quedan. Ahora tenemos una nueva cosa, preposición. La preposición en. ¿Qué quiere decir la preposición en? Es tan fácil. Entonces, en siempre rige el caso dativo. Por lo tanto, aquí no es necesario añadir a o para. Siempre que está regido el caso dativo por en, no es necesario poner a o para en la traducción española. Entonces, en el mundo. ¿Ok? Entonces, número 1 será traducida correctamente: los discípulos de los profetas quedan en el mundo. Preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Número 2, por favor, hermano Lucho, lee el griego y danos la traducción. Dice Kakoi Bal Dou Balusim. Eso es, mira, esa doble letra ahí es doble L. Son L, sí, lambda. Liatos. Litus, perfecto. Litus. Eito. Oiko. Sí, señor. Tu. Ton. Man. Mafeiton. Man. Ton. Mafeiton. Ok, danos la traducción, hermano. Los malos tiran piedras a casa de los discípulos. Esto no puede decir lanza. Bueno, yo no di lanzar como una definición en el vocabulario, pero obviamente tirar es la misma cosa, lanzar. Y me gusta la palabra lanzar. Se da cuenta que en Revelación capítulo 20, versículo 15, la Biblia dice: serán lanzados al lago de fuego. Entonces, yo querré ver a mi Salvador en su
Lanzamiento, lanzar el diablo al lado de fuego. Como el pitcher de béisbol, ¿verdad? Me gustará eso. Ok, entonces, sí está bien. Ahí sí Los le malos podemos decir. tiran, piedras a la casa de los discípulos. O los malos hombres. Hui kakoi. Puede ser los malos o los malos hombres. Hermano Lucho, Señor. ¿cuál palabra aquí es la preposición? Si me puede decir. No, allí no sé, pastora. Bueno, balusin es el verbo, ¿no? Hui kakoi, artículo y sustantivo, no, adjetivo, disculpe. Lithus, eso es el nombre, piedra. Ton oikon, la casa. Ton mafetón, los discípulos. Entonces, eis es la única palabra que puede ser la preposición. Y según el vocabulario, la palabra eis rige o toma el caso acusativo, a o dentro de. Entonces, tiran piedras a la casa. Acusativo, ton oikon, de los discípulos. Preguntas. Entonces, hermano Elkin, por favor, número 3. Lee el griego y danos la traducción. Deus Penpei Sí, señor. Tous Angelus Sí, señor. Eis Tom con Cosmo. Sí, señor. Cosmo. Dios envía a los ángeles dentro del mundo. Sí, señor. Entonces, el hermano Elkin, creo que Pempe es el verbo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué persona? Primera, segunda, tercera, singular, sí. Sí. Entonces, tenemos en este caso tenemos el sustantivo, el sujeto fuera del verbo, o Teos, Dios. No tiene que decir el Dios, pero si lo puso, está bien, el Dios. Dios envía a los ángeles. ¿Cuál palabra aquí, hermano Elkin, es la preposición? Dios envía los. La preposición los. ¿Es la los? Los. No, la preposición. Sí. Número 3. Sí. Eis, Ex. ¿verdad? Es la preposición, ¿verdad? Sí, señor. A o adentro de. Sí. Y rige eis siempre el caso acusativo. ¿Ok? Así como número 2. Eis ton oikon, eis ton cosmo. Es la misma construcción. A la casa, número 2. Al mundo, número 3. Es la misma cosa. Eis con el acusativo. A o adentro de. Es más bien decir a. Muy raras veces será adentro de. Mejor que a. Ok, ya hicimos número 4, yo lo hice en la clase anterior. Entonces, hermana Luisa, por favor, número 5, lee el griego y danos la traducción. Jodeus egeipei tos Bueno, dijiste agape, agape, es el arroz, ¿verdad? Ok, siga. egeire tos necros ec thanatos. Perfecto. Entonces, la traducción. Dios guía a los muertos de entre la muerte. O Dios levanta.
Sí. No se puede decir guiar. Guiar es de hago, esto es de egero. Egero es levantar siempre. Okay, entonces el verbo es levantar. Otra vez más, Dios es el sujeto nominativo. Acusativo, tus necrus, el complemento directo o el objetivo. ¿Cuál palabra, hermano Luis, será la preposición? Ek. De la muerte. Y ek, según el vocabulario, siempre rige el genitivo. Entonces la palabra thanatu es genitivo, de la muerte. Ek quiere decir de. Entonces no tienes que añadir otra palabra de. No es de la muerte, no, de la muerte solo. Okay, pregunta sobre el número 5. Número 6, hermana Zuleimi, lee griego y danos la traducción. La 6. Lambanete, ta, kala, dora, apo, tun, ton y renon, Tecnon. Tecnon. Bueno, en español es recibís los buenos dones de los niños. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo, hermano? Recibir lambanete. Ajá, lambanete, segunda persona. Entonces, ¿dónde está el sujeto cuando es la segunda persona? Dentro. Dentro del verbo y no puede estar fuera, es imposible. Vosotros recibís los buenos dones, las buenas ofrendas también acepto. Los buenos dones de los niños. ¿Cuál palabra, hermano Zuleimi, es la preposición en esta? Apo. Apo. De. Entonces, apo quiere decir de, o puede decir también desde o de entre. Y siempre rige apo el caso genitivo. Entonces, ton tecnon es genitivo plural. Y no es necesario añadir la palabra de, porque ya tenemos apo, que quiere decir de. ¿Okay? Recibís los buenos dones de los niños, plural. Preguntas. Entonces, hermano Jimmy, por favor, número 7. Lee el griego, por favor, y danos la traducción. Argumenta tena ex to oikon. Oikon. Bien hecho, gracias. ¿Cuál es la traducción? Traemos los niños de las casas. Perfecto. Agomen, que quiere decir llevar, traer, guiar. Ok. Agomen. Hermano Jimmy, el verbo agomen, ¿qué persona? ¿Primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. No sé. Espérame. Agomen, nosotros. Nosotros, yo, tú, él, primera. Nosotros, vosotros, ellos. Espérame. En plural. Plural, traemos, no, primera desde... De primera persona, exactamente. Ok, entonces, nosotros, agomen. Cuando es primera persona, ¿dónde está el sujeto? Dentro Dentro del verbo, no puede estar fuera. Sí. Nosotros. Ajá, nosotros llevamos los niños de las casas. ¿Cuál palabra en número 7, hermano Jimmy, es la preposición? Ek, de. Okay. De las casas. Siempre ek rige el caso genitivo. Entonces, ton oikon es el caso genitivo. De las casas. O de entre las casas, puede ser. Ok, entonces el número 7, la correcta interpretación será
nosotros llevamos los niños de las casas. Preguntas. Ok, número 8. Traemos, me llevamos. Sin pasar. Traemos, llevamos, eso es la gran inquietud que tiene el gringo con el lenguaje español. Entonces, No traemos. llevo el libro a la iglesia. O traemos. Pero la persona en la iglesia dice, él está trayendo el libro a la iglesia. Por favor. En inglés eso se intercambia sin problema, pero en español no. Siempre me corrigen. Cuando dice, estoy trayendo el libro a ti. No digas, hermano. Tú tienes que decir, estoy llevando el libro. Pero la persona que al otro lado dice, él está trayendo el libro. Ok, entonces. Entonces cuando decimos por lo menos, nosotros traemos los niños de las casas. Está bien. Llevar, traer, no importa. Sí, claro. Si tú quieres llevarlo, traerlo, guiarlos o cargarlos, no me El importa. caso es que lo haga. Hasta arrastrarlos quieres. Número 8, hermana Lady, por favor, lee el griego y danos la traducción. Meta, todos, alegos, Ángelos. ángelos. Sí, ese doble gamma, hermana, Como es como poner una N, aunque la N no aparece. Entonces, ángelos. Ángelos, Pempei, Rodeos, Tom, Wion. Sí, bien hecho. Dios envía con los ángeles al Hijo. Dice, ¿con los ángeles dices? Ok, ahora, muy importante aquí. Metá es la primera preposición que nosotros miramos que rige dos casos. Y la diferencia es enorme. Porque metá, según el vocabulario, hermana Lady, metá con el genitivo quiere decir con. Y metá con el acusativo quiere decir después de. Ahora, hermana Lady eligió con. Entonces, me parece que la palabra tus, angelus, es genitivo, pero no lo es. Entonces, puesto que tus angelus es acusativo, metá tiene que interpretarse no como con, sino como después de. Entonces, pempe, el verbo, tercera persona singular, el sujeto está fuera del verbo, tercera persona singular, Theos, Dios, envía el Hijo, Ton Huion, después de los ángeles. ¿Ves? Después de los ángeles, porque es caso acusativo. Número 9 tiene la misma palabra, metá, pero en vez de tus angelos, tiene ton angelon, es decir, con. Ok, entonces ya tiene la primera porción del número 9 hecha. Ok, volviendo al número 8, por favor, hermanos, presten atención, no hemos terminado todavía. Ok, número 8. Ya dije el verbo pempe, Theos, Dios envía el Hijo después de los ángeles. O puedes poner, después de los ángeles, Dios envía el Hijo. ¿Ok? El orden no es tan importante, no es tan estricto. ¿Ok? Entonces, hay preguntas sobre el número 8, 1 hasta 8. ¿Cómo es la traducción, pastor? Perdón. Ok, número 8, cerrar. Interpretar correctamente. Sí, señor.
después de los ángeles, Dios envía el Hijo. No puede ser al hijo. Ajá. Porque es la A personal, ¿no? Tiene razón. Gracias, hermana Lady. Después de los ángeles, Dios envía al Hijo. Eso se llama la A personal. Pero todavía ton huion es acusativo. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Sí, hermano. Diga. Cuando se habla de este hijo, ¿es hijo con H mayúscula o se puede escribir con minúscula? No, en griego no estamos utilizando ningunos mayúsculas. ¿Ok? Vamos a quedar con las... traducirlas se debe poner con mayúscula. Se puede, eso se llama mayúsculas de divinidad. Porque en la escritura moderna, en la literatura moderna, muchas veces se utiliza mayúsculas referentes a divinidad, a Dios, como Él, referente a Cristo. Ahora, la versión antigua no hace eso, y estoy de acuerdo con la versión antigua, porque esta es una interpretación. Si veo la palabra Él en la Biblia con mayúscula, automáticamente pienso que esa Él no puede ser otra cosa que Dios. Amén, así es. Pero el problema es que uno tendrá que interpretar todas las palabras Él a través de toda la Biblia, y a veces la palabra Él, pronombre, No es Dios. puede ser otra cosa que Dios. O sea, empezando la... Entonces, existe la posibilidad de hacer a una persona humana Dios o rebajar a Dios a nivel humano. Podemos empezar el capítulo. Entonces, es mejor dejar que el Espíritu Santo interprete la Biblia y dejar la interpretación humana fuera del asunto. Pastor, entonces cuando dice el Dios de este mundo, ya se está refiriendo a el que ya sabemos. Bueno, Valera puso D mayúscula, ¿no? Ajá. Pero, como dije, eso es un mecanismo moderno, poner mayúsculas por divinidad. En la literatura moderna lo hace así, pero en la Biblia no es necesario que siempre que aparezca una mayúscula que sea divinidad. ¿Ok? Entonces, yo voy a dejar la interpretación de las mayúsculas para Dios, para el Espíritu Santo. Entonces, a mí no me importa si aparezca la palabra Espíritu con E mayúscula o E minúscula. Yo voy a interpretar la palabra Espíritu según el contexto, no según la mayúscula. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Que las personas que hemos empezado con las fundaciones modernas, entonces, claro, no hace tocamos muchas cosas. Mejor dejar el Espíritu Santo hacer la interpretación y no nosotros. Pero en parte usted tiene razón en cuanto a lo que acabo de decir, porque si hay un pasaje y hablar de Él y no es Jesús, no es Dios, entonces un ser humano entonces le pone Él en título. Mejor dejar el Espíritu Santo hacer la interpretación. Estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, por propósitos de esta clase, por propósito de la Biblia, no vamos a poner mayúsculas. Si mayúscula aparece en la Biblia de Valera, va bien, ok, no es un problema. Para mí no es un problema. Okay, yo sé que el Dios de este mundo, de este siglo, no es Jehová, sino el diablo. Entonces no me importa si aparezca mayúscula o no. Eso no me importa ni un bledo. Lo que me importa es la correcta interpretación bíblica. Entonces en ese versículo que está en Corintios, es obviamente según el contexto que el Dios de este siglo es el diablo. Entonces cuando dice en Daniel 3:25 que habla y veo al cuarto hombre que es semejante al hijo de los dioses,
Dios con mayúscula. Ok, está bien. Yo estoy de acuerdo con la mayúscula en la versión antigua. Pero la cosa más importante ahí no es que Dios tenga mayúscula, sino que Dios está en singular, no en plural. Porque la versión de la 60 dice hijo de los dioses. Cuando es Dios Eso es lo peor creado. de todo, ¿verdad? Claro, Decir creado. que Cristo es el hijo de los dioses, eso es creado. blasfemia. O sea que él está rebajando. Está rebajando. Entonces, vamos a decir que Dios singular con minúscula aparezca ahí. Entonces, eso no me molesta. La cosa más importante es que Dios sea singular, porque sabemos que Dios es uno. Sí, cuando habla de dioses está hablando de creados, que son creados. Dioses está hablando de creados ya. Pero Cristo no es hijo de los dioses. Si no hijo de Dios, por eso entonces claro, creados. Ok, entonces para ustedes yo voy a hacer número 9. No, voy a hacer número 10. Ahí también en el caso de los signos de puntuación, el punto seguido, los 2 puntos. Yo creo que todas palabras de Génesis 1 hasta Revelación 21, todas palabras, numeración de versículos y capítulos y marcas de puntuación son inspiradas. Eso es lo que creo. Hasta los versículos, la enumeración de los versículos creo que es inspirada. Por ejemplo, Isaías capítulo 66. Por casualidad, los primeros capítulos, 39 capítulos de Isaías, son de condenación, maldición, ¿verdad? Así como el Antiguo Testamento tiene 39 libros que son de ¿qué? Maldición, condenación. Y capítulo 40 de Isaías, que corresponde al primer libro del Nuevo Testamento, comienza con la palabra consolar, consolar mi pueblo. De capítulo 40 en adelante tenemos ¿qué? Consolación, tenemos Cristo, ¿verdad? Isaías 53 es Cristo, ¿verdad? Y por casualidad, del último libro, Revelación del Nuevo Testamento, tiene un nuevo cielos y nueva tierra, ¿verdad? Y capítulo 66 de Isaías tiene nueva tierra y nuevos cielos. Entonces, para mí, la enumeración de los capítulos y los versículos es inspirada por Dios. Bueno, hermano, yo sé que va, pero yo decía era con referente a lo de las mayúsculas. También creo que son inspiradas en la versión antigua. Es la interpretación que tenga uno. Reglas del lenguaje. Hay sí reglas del lenguaje, pero las reglas establecidas por la Real Academia Española son buenas, pero no son perfectas. La Biblia es perfecta e inspirada. Entonces, donde la Real Academia Española contradice la Biblia, yo quiero con la Biblia. Sí. Y voto a la Real Academia Española. Y ustedes saben que para mí el diccionario de la Real Academia Española es importante. Y también la gramática de la Real Academia Española es importante. Y me refiero a aquellos muchas veces. Y nosotros intentamos mantener la ortografía según la Real Academia Española. Pero en cuanto a las reglas gramáticas, hasta las mayúsculas y minúsculas, la palabra de Dios es la autoridad final. La autoridad final. Ok. Número 10. Díganme. En la octava con todos y novena con todo. ¿El todo siempre será después o simplemente el contexto lo da? No, siempre será después. Tus es acusativo, entonces metal tiene que ser después. Y con ton, metal tiene que ser con. ¿Ok? Número 10. ¿Está prendida? Número 10. Dia, ton, hodon, tes, eremu, ferrusin, hoi, duloi,
ta dora, eis alon topon. Voy directamente al verbo. Para mí, el verbo será ferusin, que quiere decir llevar. Tercera persona plural. Puede ser ellos dentro del verbo o nominativo fuera. Entonces, veo aquí hoi duloi, que es nominativo plural. Los siervos llevan. Los siervos llevan. Ahora veo ahí ta dora, los dones. Eis alon topon, a otro lugar. Me resta que dia ton hodon teis eremu. Dia es una preposición que lleva el genitivo en este caso. Cuando dia lleva el genitivo quiere decir por o por medio de. Entonces, número 10, dia por medio de los caminos, porque ton hodon es genitivo. Por medio de los caminos, teis eremo, genitivo otra vez. Por medio de los caminos de la paz, los siervos llevan los dones a otro lugar. Repito, por medio de los caminos de la paz, los esclavos, los siervos, llevan los dones a otro lugar. Entonces, aquí tenemos dos preposiciones. Dia con el genitivo quiere decir por o por medio de. Entonces puede ser por los caminos de la paz o por medio de los caminos de la paz. Elige usted. Por los caminos de la paz, los siervos llevan los dones a otro lugar. Quiere decir a o adentro de, como acusativo. Entonces, a otro lugar o adentro de otro lugar. Eis alon topon. Entonces, otra vez más, repito, la correcta interpretación del número 10 será por los caminos de la paz. Los siervos llevan los dones a otro lugar. No es por medio entonces, pastor. Puede ser por medio de también, los caminos. excepto los dos. Sí. Sí, señor. Lo que te suene más, lo que te suene mejor. Ajá. Por medio de los caminos o por los caminos. Aceptaría los dos. Preguntas. Entonces, para la próxima clase, hermanos, hágale por favor número 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Ok, hermanos, página 23, ejercicio 6. Y vamos ahora a repasar las oraciones, las tareas números 9 hasta 17. Entonces, hermana Judy, por favor, lee el número 9 y danos. Yo hice el número 10, ¿verdad? Con ustedes. Señor. Ok, hermana Judy, por favor, número 9, lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Dice, metan, ton, angelo, again, o curios, ton, didascos, eis, ton, oral.
Esa palabra es dikaios. Ajá. Aparte de eso, bien. Pues yo la tengo así, yo no la pude resolver. Con los ángeles trae el Señor los justos al cielo. Bien hecho. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermano? El verbo es... verbo... ¿Ángela? No, es agay, ¿no? Trae. Sí. Ajá, trae, agay. Entonces, es de tercera persona singular. Ajá. ¿Ok? Voy directamente al verbo. Y siendo tercera persona singular, me queda dos opciones. Puede reposar el sujeto de esta oración griega dentro del verbo o fuera. Y veo que está fuera. Ho kurios. Caso nominativo, el caso de que siempre es el sujeto. Entonces, el Señor trae. Ahora, acusativo, que es el complemento. El Señor trae los justos. Tengo una preposición y en esta lección número 6 hemos aprendido las preposiciones. Y la palabra es rige o lleva un solo caso. Varias preposiciones rigen más que un solo caso. Pero es no es una de esas preposiciones. Entonces es, según el vocabulario, rige el caso acusativo, quiere decir a o adentro de. Entonces, el Señor trae los justos al cielo con los ángeles. Metá es otra preposición. Y metá, a diferencia a eis, rige dos casos. Y con el genitivo, es lo que tenemos aquí, ton angelon, los ángeles. Quiere decir con. Entonces, el Señor trae los justos al cielo con los ángeles. O puede tener también con los ángeles, el Señor trae los justos al cielo. ¿Okay? Más literal traducción, ¿no es así? Dime, hermano. ¿Cuál es la traducción correcta? Entonces, bueno, el orden puede ser variable, no tiene que ser fijo el orden, pero será más literal con los ángeles. El Señor trae los justos al cielo. Y me gusta eso porque dijo Cristo en Lucas que vamos a ser igual a los ángeles. Entonces nosotros reemplazamos a los ángeles caídos del Antiguo Testamento. Amén. Ok, hay preguntas sobre el número 9. Metá ton angelon agei ho kurios tus dikaius eis ton uranon. Con los ángeles el Señor trae los justos al cielo. Allá hicimos número 10, por favor, número 11. Hermano Lucho, por favor. Lee el griego y damos la traducción. Enviar tou te tou ton Esa tercera palabra, grafón. grafo Sí, señor. didos que Dinoscomen. nos conven ton curios Sí, señor.
en mi ignorancia puse, por medio de la escritura de los profetas, conocen al Señor. Conocemos al Señor. Entonces, el verbo, ¿cuál es el verbo, hermano? Conocer. Ajá. Ginoskome. Primera persona, plural. Entonces, cuando es primera persona, ¿dónde está el sujeto de la oración? Cuando es primera persona. ¿Quién me puede decir? Cuando es tercera. Cuando es primera persona, ¿dónde está el sujeto? Dentro del verbo. Dentro del verbo. ¿Ok? Ginoskome, nosotros. Entonces, estoy seguro que no hay sustantivo del caso nominativo en ningún lado de esta oración. ¿Ok? Tenemos grafón, eso es genitivo. Profetón, eso es genitivo. Y curión, eso es acusativo. Pero no hay caso nominativo en ningún lado. Entonces, nosotros conocemos al Señor por medio de las escrituras de los profetas. Y si tiene el orden por medio de las escrituras de los profetas, conocemos al Señor, eso está bien también. ¿Okay? La razón porque yo cambio el orden, y no tienen que hacerlo, el orden no importa, siempre que suene en español correcto. Siempre que suene en español lógico, ¿ok? Pero la razón por qué yo estoy cambiando el orden es porque yo voy directamente al verbo. Entonces nosotros conocemos, me parece más lógico decir eso porque eso es la primera cosa que estoy buscando. Nosotros conocemos al Señor por medio de las escrituras, plural, Sí. de los profetas. ¿Ok? Y por supuesto puede ser por medio de las escrituras de los profetas conocemos al Señor. Preguntas sobre el número 11. Entonces, hermano Vargas, por favor, número 12, lee el griego y danos la traducción. Sí, señor. Entonces, diatón, dosan, tou, Doxan, dosan, tou, teu, egepei, Egeire. egeire, Sí, esa no es la pi, eso es la ro, ¿verdad? egeire, ho, curios, tous, becros. Necros, eso es la nu, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Bueno, yo coloqué así. Ya. El Señor levanta a los muertos por causa de la gloria de Dios. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo, hermano Kevin? El verbo, Ajá. egepei. Egeire. Sí, Ajá. Y es tercera persona singular, ¿verdad? Sí, señor. Y puesto que es tercera persona singular, ¿dónde está el sujeto? El Señor. El Señor, ho curios, es caso nominativo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces el Señor levanta los muertos, tus necrus, caso acusativo plural, los muertos. Ahora tenemos una preposición, que esta es la lección de las preposiciones, ¿no? Y dia aquí no lleva el genitivo como en número 11, sino el acusativo. Y según el vocabulario, cuando es acusativo, cuando dia rige el acusativo, la interpretación correcta es por causa de. Entonces, número 12 será, así como el hermano Kevin lo dijo correctamente, el Señor levanta a los muertos por causa de la gloria De Dios. Amén. de Dios. Tu teu, de Dios, o del Dios, pero eso no suena en español. Pregunta sobre el número 12. Dia, tein, doxan, tu, teu, egeire.
ho curios tus necrus. Hermano. Bueno, yo sé que no importa la oración, siempre es de diate, siempre te va a llevar por causa de. No siempre. Siempre que rija acusativo. Tein doxan es acusativo. Pero mira, hermana, número 11, donde tenemos la misma preposición dia, Medio. pero no tienen acusativo como tein doxan, sino genitivo como ton grafón. Entonces, eso cambia, el caso cambia la significación de la preposición. Diaconia genitivo número 11 quiere decir por medio de. Y diaconia acusativo en número 12 quiere decir por causa de. ¿Ven? No sé si me explico bien. ¿Otra pregunta? Vuelve y lo repite, por favor. ¿Cuál? Que si lo repite. Que si vuelve y lo repite, por favor. Ok, entonces, número 11. Todo el mundo, fíjese de número 11. Diaton grafón. Ton, omega nu, es siempre genitivo, ¿verdad? Es genitivo plural. Eso nunca cambiará. Ok, hasta el rapto será omega nu, genitivo plural. ¿Y qué palabra se agrega cuando es genitivo? De. Pero siempre que no sea regida por una preposición. Aquí está regida por una preposición. Y la preposición es dia. Entonces, cuando dia lleva el genitivo, significa por medio de, según el vocabulario que ustedes aprendieron ayer. Cuando dia lleva como número 12 el acusativo, eso cambia la significación de la preposición. Ya no quiere decir por medio de, ahora quiere decir por causa de. Entonces, número 11, por medio de las escrituras, y 12, por causa de la gloria. ¿Ya se entiende? Ok. ¿Otra pregunta? Entonces, hermano Elkin, por favor, lee el número 13 y danos la traducción que usted tiene. Amén. Ferozin, Sí, señor. tous, necros, eis, ten, eremon. Sí, señor. Llevan los muertos adentro del desierto. ¿Al dónde? Adentro del desierto. Ok, está bien. Número 13, entonces, perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano Elkin? Llevan, Llevan, ferosim. sí señor, Y es tercera persona plural. sí. Me quedan dos opciones. ¿Cuáles son? Para traducirla correctamente la palabra ferosim. Buscando el sujeto, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos opciones que me quedan? Que el sujeto puede estar, o sea, dentro del verbo o fuera. Si está fuera del verbo, ¿qué caso será el sujeto? Nominativo, ¿verdad? ¿Ok? Y en todo el número 13 no existe nominativo. No existe. Entonces, eso me indica muy claramente que el sujeto del número 13, ferusin, está dentro del verbo y tiene que ser ellos. Así como usted lo tradujo, ¿verdad? Entonces, ellos llevan los muertos, y usted puso adentro del desierto, ¿verdad? Puede ser a o puede ser adentro de. Eis, con el acusativo, a o adentro de. Entonces, ellos llevan los necros, los muertos. Sí.
tus necrus no puede ser el sujeto. Es acusativo. Si fuera el sujeto, sería hui necroi. Pero no lo es. Es tus necrus. Y puesto que es tus necrus, tiene que ser el objeto, el complemento directo. Entonces ellos llevan los muertos al desierto o adentro del desierto. Preguntas sobre el número 13. El número 14. Hermana Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Hoi mathetai didaskousi ta agatha tekna en dei ecclesia. Perfecto. Los discípulos enseñan las buenas palabras a los niños en la iglesia. No. ¿De dónde sacaste la palabra? ¿Palabras? Palabra, sí. Pues fue como para complementar en sí lo que estaba diciendo. O sea, puede dejar, enseñan las buenas a los niños o las buenas palabras. O las buenas nuevas, pastor, como es allí. Ok. Aquí, ta agatha tekna es una sola cláusula que se lleva junto. ¿Ok? Porque ta es acusativo plural neutro. Agatha es acusativo plural neutro. Y tekna es también acusativo plural neutro. Entonces esas tres palabras van juntos. Entonces será, puesto que el verbo es didaskusi, el sujeto fuera del verbo hoi mathetai, los discípulos enseñan los buenos niños. Los discípulos enseñan los buenos niños, preposición en la iglesia. Como mucho sentido así esa frase. Ok, los discípulos enseñan los buenos niños en la iglesia. ¿Cómo es que nos suena? Suena, o sea, en español suena como muy a lo indio, como muy, no sé. Los buenos niños. ¿No te gusta eso? Es que en español nunca hemos escuchado eso, decir en la iglesia. Debe ser- En la iglesia enseñamos los buenos niños. Debe ser entonces hoi mathetai, didaskusi, ta, kaka, tekna, Los malos niños. los malos niños. No, pues la palabra. O sea, es que- falta la- No es así. No es así el que los buenos, sino, o sea, como que se Algo. le está enseñando a sus niños, o sea, se queda como muy Algo. vaga la frase. Suena ¿No mejor, entendés? suena mejor a los. No, Bueno, a los sí, porque es la A personal. Pero eso solo existe, la A personal solo existe en español. Entonces no existe en griego. Entonces eso es una palabra que para cumplir el sentido del español uno tiene que agregar la palabra A. Entiendo a eso. los buenos niños. Diga, hermano. Anteponerla. Sí, anteponer, exactamente. Hay que anteponer la palabra A. Entonces será, como usted dice, los discípulos enseñan a los niños. Ah, sí, ahora mejor, ¿verdad? Pero uno tendrá que entender que esa A personal es un modismo único que pertenece al español. Porque en inglés no tenemos ninguna A personal. Así. Eso es para los gringos muy difícil de captar esa idea. Porque vamos a imaginar que en vez de didaskusi vamos a poner la lambausi. Los discípulos reciben, y vamos a quitar la palabra tekna y vamos a poner dora. Entonces, los discípulos reciben ta agatha dora, los buenos dones. No hay ninguna A personal con eso, porque un objeto, ¿verdad?, no recibe la A personal en español. Ajá.
Y para una mente que no está acostumbrado de pensar así, la A personal agregada a una persona, a un ser humano, eso es muy difícil de captar, de recordar, de acordarse. Hasta yo mismo, aquí ahora yo di la traducción como los discípulos enseñan los niños, los buenos niños, en la iglesia. ¿Ok? Entonces yo fallé ahí. Porque yo no estoy acostumbrado de anteponer la palabra A ante seres humanos. Eso es para mí, yo sí me realizo de eso, me doy cuenta de eso, pero muchas veces me olvido de eso. Ajá. Y también ustedes, al no ver en griego la A personal, cambiaron la cláusula ta agathactetna y lo pusieron de otra manera. Pero déjame afirmar aquí que no hay otra interpretación. Aquí número 14 no puede ser otra cosa que los discípulos enseñan a los buenos niños en la iglesia. ¿Okay? Esa es la única interpretación. ¿Okay? Entonces está mal lo que yo le puse, los buenos discípulos enseñan. No, porque mira, discípulos es nominativo, hoi mafetai, el sujeto, porque nominativo siempre es el sujeto, ¿verdad? Y ta agathá no es masculino nominativo, sino neutro, acusativo. Y el adjetivo tiene que concordar con su sustantivo en cuanto al número, género y caso, los tres. Entonces es imposible, no se puede decir los buenos discípulos. Aquí no se sabe si son buenos discípulos o malos discípulos. Depende de la iglesia, ¿no? Esto caso es como al... Gracias, Señor, que no está identificada aquí la iglesia, porque entonces estaremos conversando otra cosa, ¿verdad? Aparte de griego. 15. Entonces, vamos a quedar con número 14 así. Los discípulos enseñan a los buenos niños en la iglesia. Gracias, hermana Lady, porque eso es importante. Eso es importante. Importante para ustedes reconocer que el griego no lleva ninguna A personal, y importante para mí porque yo muchas veces puedo fallar en dar la interpretación correcta cuando tiene que ver con la A personal, siendo yo un griego. Número 15. Por favor, hermano Jimmy. ¿Qué? Lee el griego, por favor, y danos la traducción. No se asuste. Herculius, legei, Sí, señor. Parabolein, Sí, señor. tois, maceteis, Macetáis, sí. maceteis, en tu hierro, Con J, hierro. Ok, perfecto. El Señor dice parábola a los discípulos. ¿Dónde? 15. Se oyó de la última cláusula Sí, falta la más importante. Lo más en el templo. Ok, hermano Jimmy, ¿cuál es el verbo aquí, número 15? Quiero. Legei, Legué, ok. ¿Tercera persona, segunda persona o primera persona? primero. No. Yo, tú, él. O es A, o es A, omen et usi, o es A. Tercera persona singular, ¿verdad? Ok, ¿dónde está el sujeto entonces? Discípulos. No, no. el sujeto, Señor. el Señor, o curioso, ¿verdad? Caso nominativo, el caso nominativo siempre será ¿qué? El caso nominativo siempre será ¿qué? El sustantivo. El sujeto, ¿verdad? Entonces, el Señor dice parábola, acusativo, singular. El objeto,
el Señor dice parábola, tois malditais, dativo, plural. Entonces, ¿qué palabra agrego cuando es dativo plural? ¿De? No, eso es genitivo. O para. O para. Ah, Ajá, a entonces, los discípulos, sí. el Señor dice parábola a los discípulos o para los discípulos en el templo. Y tú sabes que esto es una mentira. Número 15 es una mentira. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor nunca dirigió una parábola a los discípulos. Nunca. Y no fue en serio. A veces dirigió una parábola al pueblo o a los fariseos en presencia de los De los discípulos. discípulos, Pero nunca dirigió una parábola directamente a los discípulos. Porque eran los discípulos. Ni en el templo ni fuera del templo. Nunca dirigió una parábola. ¿Y por qué el Señor nunca dirigió una parábola a los discípulos? ¿Por qué? Porque eran sus discípulos. A ellos les dije. Exactamente, porque el propósito de las parábolas del Señor fueron para ¿cómo decirlo? Para decir la verdad, escondiéndola de los recipientes, del público, de los fariseos, porque ya habían endurecido su corazón. Entonces el Señor comenzó en Mateo capítulo 13 a decir parábolas de manera que ellos no entiendan la verdad. Tiene razón. Pero el Señor no trata con sus discípulos de esa manera. Después ya les dice. Sí, muchas veces después de haberle dirigido a los fariseos una parábola, llevó a los discípulos aparte para dar la explicación a sus discípulos. Pero nunca dijo el Señor una parábola a los discípulos. Y creo que las versiones modernas, en Juan capítulo, no me acuerdo el capítulo, pero hay un capítulo donde mal traducen una palabra griega como parábola y lo ponen así, dirigido a los discípulos, pero la palabra no es parabolena aquí como en griego. Entonces es una mala traducción, dando a entender que él sí dirigió una parábola a los discípulos, pero eso es mentira. Nunca en todos los evangelios el Señor nunca lo hizo. Ok, número 15 queda así. El Señor dice parábola a los discípulos en el templo. Yo agrego la palabra mentira. Ok, 16. Por favor, hermana Zuleime, lee el griego y danos la traducción. Bueno, día ten aletheyan bletonsin hoi profetai ton y Sanaton. Sanaton, perfecto. Bueno, la traducción yo creo, yo no estoy segura. Los profetas miran la muerte a causa de la verdad. Eso, hermana, eso. ¿Sí o no? Perfecto. Sí. ¿Cuál es el verbo, hermana Zuleima? Miran, Bleposin. Ajá. Y si es Bleposin, ¿cuál? ¿De primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. Tercera persona. ¿Dónde está el sujeto en tales casos? Dentro o fuera. Dentro o fuera, en este caso, ¿dónde está? Está en hoi profetai. Fuera. Entonces, los profetas ven la muerte a causa de la verdad. Aquí dia puede regir a uno de dos casos. Puede ser genitivo o acusativo. Cuando es genitivo, la traducción será por medio de la verdad. Pero aquí no. Aquí ten alethean es acusativo. Y puesto que es acusativo, tiene que ser por causa de.
Ajá. No a causa de, sino por causa. Vamos a quedarnos con lo que dice el vocabulario. Entonces, por causa de la verdad. Entonces, el número 16 quedará así. Los profetas ven la muerte por causa de la verdad. Preguntas. Ok, hermana Lady, por favor, número 17, lee el griego y danos la traducción. Diatei, Basileia, Teo, Feromen, Tacaca. Sí, perfecto. Llevamos los malos por el reino de Dios. Repite, por favor. Llevamos los malos por el reino de Dios. Sí, por causa del reino de Dios. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo, hermano? Basileia. Basilea quiere decir reino, ¿no? Eso no puede ser verbo. Feromen. Ajá, exactamente, feromen. ¿Primera, segunda o tercera persona? Sí, primera plural. Primera plural. Y si es primera plural, ¿dónde quedará el sujeto? Dentro. Tiene que ser dentro siempre. No hay otra opción. Primera persona, sea singular o plural, no importa. El sujeto reposa dentro del verbo mismo. Entonces, nosotros llevamos, traemos, guiamos, no importa. Nosotros guiamos los malos. Ta, ka, ka, aquí es acusativo plural, neutro. Ajá. Y no es un sustantivo. ¿Tengo razón? Cacá no es un sustantivo. No es un nombre. ¿Qué es cacá? Adjetivo. Pero no está modificando a ningún sustantivo, que es normal para un adjetivo. Normalmente adjetivos, ¿qué hacen? Califican a un sustantivo. Pero aquí, en esta oración número 17, la palabra cacá es un adjetivo no pegado a su sustantivo. Está ahí solito. Eso se llama un adjetivo sustantivo. Está parado el adjetivo sustantivamente en la oración. Entonces, hay tres maneras de traducirlo. Puede ser o sea masculino, femenino o neutro. En este caso, ta-ca-ca es neutro. Neutro, eso Es neutro. Entonces, debe ser no los malos. Gracias, hermana. No los malos. Okay. Entiendo la razón porque ella dijo eso. Pero ta-ca-ca no puede ser otra cosa que las malas cosas. Pero lo tradujo así porque no tiene sentido así como está escrito. Nosotros llevamos las malas cosas por causa del reino de Dios. Eso es difícil. Eso es difícil. Es mejor decir llevamos los malos. Pero realmente esto es neutro y no puede ser otra cosa que las malas cosas. Por el malo llevamos el reino de Dios. Por el malo Entonces, llevamos no caería mejor. Llevamos las cosas malas por el reino de Dios. Sí, creo que aquí tendrá la idea de que estamos resistiendo con las cosas malas por causa del reino de Dios. Pues estamos aguantando las malas cosas, ¿verdad? Pero una persona dirá, yo no puedo llevar esta carga o algo así, ¿verdad? Llevar, guiar, traer. Entonces queda número 17. Llevamos
las malas cosas por causa del reino de Dios. Ok, caca, caca. Digamos, las malas cosas Ok, ¿hay otra pregunta? por causa de- Hermanos, página 24, Uy, sí. hay solamente 4 palabras. Entonces, todo el mundo, estoy dependiendo de todo el mundo sacar 100. Hermano Lucho. 24, página 24. Repíteme por favor. Repíteme por favor. Autos. Autos. ¿Ok? Quiere decir él. Ella. Solamente tienes que aprender autos. Autos. ¿Ah? Quiere decir él. De. Ahora la palabra de en griego no quiere decir de. Quiere decir y, pero, pues o más. Pero pastor, una pregunta, Basta. autos, puede decir también ella o ellos también, sí. Sí, si lleva la eta o la omicron. Listo, listo. Aute es ella, auto es ello. Repíteme por favor, segunda columna. Ego, Ego. Llegó. yo. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra española ego? Egoísmo. Egoísmo. Llegó la llave. Yo. Llegó El la ego. ¿Ok? Llegó. Última palabra ahí, su. Su. Quiere decir tú. Zule, ay, Zule. Zuli. Tú. Ok, entonces, por favor, memoricen página 24, las 4 palabras. Autos, de, ego, su.